aquí como cuerpo, Padre, como hijos tuyos amados. Gracias, Padre, por tu palabra, por habernos dejado ese tesoro tan precioso, Padre, porque realmente es lo único que nos da el refrigerio para este tiempo, Padre. Gracias, Padre Celestial, por ese Cristo que tenemos dentro de cada uno de nosotros, por la oportunidad de nosotros poder alimentar ese Cristo y poder nosotros seguir caminando en este mundo con paso firme, Padre, sin que nos resbalemos. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú quien nos da a través de tu palabra el querer como el hacer, Padre. Te doy infinitas gracias, Padre, por ese maravilloso espíritu, que sea ese espíritu maravilloso quien guíe en nuestros corazones esta noche, Padre, en esta reunión. Que sea tu palabra quien nos llene, Padre. Estamos presentándonos y totalmente vacíos, porque tú, Padre, nos llena de tu palabra, de tu conocimiento, de lo que tú realmente quieres que nosotros estemos siempre llenos, Padre Santo. Gracias por la oportunidad de presentarnos a ti. Y especialmente, Padre, te doy gracias por ese gran amor que nos tienes, Padre. Porque todo lo que te mueve realmente es el amor, Padre. Todo lo que nosotros estamos viendo en este momento, en este maravilloso libro de Efesios, vemos reflejado tu maravilloso amor, Padre, por nosotros. Gracias, Padre Celestial. Te doy gracias también por la vida de mis hermanos en Cristo que están en este momento llegando, por aquellos que no se pueden conectar. Que seas tú también, Padre, igual estando allí como siempre lo estás presente. Gracias, Padre, por darnos de ese maná que es nuestro Señor Jesucristo, que es realmente lo que nosotros necesitamos. Estemos aquí en esta reunión o no estemos, pero siempre alimentándonos, Padre Santo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues después de la última reunión que estaba yo comentando a Juan, que había un tema que me gustó pues muchísimo y le había hasta pues pedido el favor de si nos podía como complementar, sí, complementar más respecto a lo que él decía de que iba a llegar un momento que creo que, bueno, según lo que me decía Juan, que ya prácticamente eso ya ha venido pasando desde hace tiempo, y es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo prácticamente lo iban a dejar hasta de nombrar. Entonces me causó pues un tema de mucha importancia, que es bueno también tocarlo porque pues de pronto hasta inconscientemente se puede estar haciendo, no sé, quisiera como tener un poquito más de conocimiento al respecto, porque pues es importante para nosotros, porque si hacemos parte del cuerpo, nuestra cabeza es Cristo, pues además saber esas cosas, porque nosotros pues, como pertenecientes a este cuerpo, creo que el Padre siempre nos pone todas las cosas sobre la mesa y nosotros pues de considerarlas y verdaderamente arraigarlas y pues no sé, me gustaría, Juan, que tú nos dieras un poquito más de luz respecto a esto. Obviamente sabemos que estamos guiados por el Espíritu y eso es lo más importante. Sí, muy bien, muy bien. Es genial cómo nuestro Padre nos va iluminando el entendimiento a medida que vamos pudiendo digerir la información que nos da. Y entonces no es la primera vez que hay un texto que estoy trabajando
con las traducciones y me llama la atención. Continúo haciendo la traducción porque siempre lleva es como una cadena con los eslabones de esa cadena y que bien lo van haciendo. Veo el respeto con amor con que es tratadas las escrituras, entonces así voy haciendo los trabajos y aquella cosa que me llamó la atención un poco más, resaltó cuando lo estoy escribiendo, pues muchas veces cuando termino me voy a descansar y me gusta mucho ponerme a meditar acerca de qué cosas he escrito, de las cosas que he visto. Y ese departamento en el texto es uno de los últimos números de la revista Expositor de Berea, donde está Charles Wells ya con Stuart Allen, al final, yo creo, de la vida de Charles Wells. Y en este último artículo, que es efectivamente el único mediador, pues tiene ese comentario. Él dice, tenemos que hablar más en uno de los capítulos de este estudio acerca de una corriente en moda que es precisamente hablar de Dios, del Padre, omitiendo a Cristo. Y es genial porque, como os digo, o sea, meditando en esto, pues me vino al pensamiento rápidamente lo que sucedió conmigo en la India, que fue un engaño terrible en mi vida y atrasó mucho mi crecimiento con el Padre. O sea, es precioso ver cómo en la vida de todos los hombres de Dios en la palabra, pues hay todos estos desvíos, ¿no? en la vida de ellos y como nuestro Padre pues no lo tiene en cuenta y entendemos más acerca de su justicia y no la nuestra. Y vemos cómo Él pasa por alto todas esas circunstancias que hemos ido pasando, pues que no eran para nada la voluntad de Él, sino que tenemos un adversario muy astuto y Él sabe engañarnos, ¿no? O sea, esa altura para mí, pues todavía creía en las manifestaciones, todavía creía en que nosotros teníamos el poder para sanar a la gente. Fue a través de un creyente que yo me dejé engañar, que me dijo, para ver el poder de Dios tienes que ir a la India y ver cómo se están haciendo sanidades todos los días. Y todo eso coincidía con haberme encerrado con el Padre diciendo, o me enseñas tú verdad, o yo sencillamente ya estaba demasiado cansado, ya estaba demasiado... no quería continuar, no quería ni continuar vivo, porque sí que tenía presente la esperanza. Yo decía, pues es que no quiero vivir así, no quiero, es una frustración terrible. Y entonces, encerrado con el Padre, me mostró cosas maravillosas sin salir de casa y pude comprobar esto que estoy ahora mismo escribiendo, que hay solo un mediador entre Dios y los hombres y es Cristo.
Y es curioso cómo dice Cristo hombre. La traducción de las versiones inglesas es el hombre Cristo Jesús. Nosotros tenemos Jesucristo hombre. Y, y por estar en Timoteo, yo pienso que es más fiel al original las versiones inglesas, Cristo Jesús. Bueno, esto sucedió con este reclamo para ir a India. Yo lo vendí todo, dejé la familia, ya había dejado el trabajo por causa de lo que le había dicho a Dios. Lo voy a dejar absolutamente todo, así que o me muestras o las cosas, yo qué sé, va a ser la perdición total de mi vida. Y fue precioso cómo me fue enseñando, sobre todo con Bullinger, Lutero, Watchman Nee, todo lo que me llegaba a las manos. Yo nunca había aprendido tantas cosas. Pero fíjate, en medio de esto, pues se presenta este instrumento, que yo pensaba que era un instrumento de Dios, porque además escribió un libro que se llama Nuestra identificación con Cristo, que yo también traduje, y donde viene perfectamente escrito que ciertamente nosotros ya no vivimos, sino que es Cristo y que el creyente tiene una identificación en la muerte, sepultura, vivificación y ascensión a la diestra del Padre, que eran las cosas que Dios me había estado enseñando. Y yo fui a Irlanda para entregarle mi traducción, que él después distribuiría por Estados Unidos. Y él, oh, si quieres conocer el poder de Dios, ves a India. Y a mí aquellas palabras me sonaron como música celestial. Y es curioso porque después en las escrituras he visto cómo grandes hombres quiero decir los que nuestro Padre considera en las escrituras, como Josué, por ejemplo, y cómo se presentaron los gabaonitas vestidos con aquellas ropas andrajosas, con los panes podridos, diciendo que venían de lejos y que querían hacer un pacto con ellos. Y Josué no le pregunta a nuestro Dios y se dejó engañar. Y los tuvieron, una vez que hicieron el pacto con ellos, tuvieron que retenerlos con el pueblo. Es verdad que los tenían como aguadores y demás, pero... Y no es la única vez. Es decir, David también le sucede varias veces en su vida que no consulta con Dios. Es decir, que se fía más de la palabra de los hombres. Y bueno, yo como te digo, yo dije, esto es una respuesta de Dios, esto sin consultar con el Padre. Me fui para la India y de ahí lo que él quisiera, o sea, lo que él quisiese. Yo decía, es ahora que voy a hacer milagros, es ahora que voy a hacer sanidades. Además, este hombre de Dios decía que iría a ser como una explosión nuclear. Es así que él lo explicaba, en que la expansión de Dios se iba a dar por el mundo con estas sanidades y que así vamos a preparar el camino y bueno, yo todo aquello lo escuchaba con la autoridad de Dios. Y curiosamente, justo cuando llegamos, yo fui con un creyente de Lisboa y una creyente también de Lisboa, de aquí de Portugal, pero éramos de todas las nacionalidades, de aquí, de Europa, de Estados Unidos, muchos, la gran mayoría todos del Camino Internacional, y el propio líder hindú Sangat Bains había hecho el cuerpo de adiestramiento, y fue la primera cosa que nos dijeron: aquí está prohibido hablar de Cristo. Aquí solo podemos hablar del Dios creador. Y yo acepté esa palabra como si aquello fuese
normal. Y él explicaba que Cristo es para los hindús, pues como Shiva o como uno de sus dioses, pero todos entendían lo que es el Dios creador. Por tanto, de Cristo no se podía hablar, ni mucho menos. No, 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 era imposible. Y la otra cosa, yo estuve más de un mes en India. Nos llevaban a todas las reuniones donde ciertamente había muchedumbres de algunas veces 400, 500 personas que iban todos a recibir la sanidad y ya expliqué cómo engañaban a la gente, pero eso es otra cosa, ¿no? Y una cosa curiosa que tampoco me pareció raro, de tal forma estaba ciego en mi entendimiento, es que nadie tenía una Biblia. El único que llevaba una Biblia era yo. Yo no sabía por qué. Llevaba siempre la Biblia, pero lo que se dedicaban en las reuniones es a dar testimonios, 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 testimonios. 2 horas de testimonios, luego se hacía disponible la sanidad. Y pregunté al tal hombre de Dios que me había dicho que para ver el poder de nuestro Dios tenía que ir a la India y ya estaba allí. Y le dije, ¿pero cómo es posible? Y esta gente no lee la palabra. Y él dijo, no, estos tienen una relación directa con Dios, no necesitan para nada de la palabra, no precisan de las escrituras. No, ellos es directamente con Dios, obedecen a Dios y es así que hacen las cosas directamente. Es impresionante porque no es normal cómo yo admitía todas estas cosas como ciertas y verídicas. Yo recuerdo que una vez nos pidieron a los occidentales que diésemos también algún testimonio y yo fui con la Biblia y recuerdo haber enseñado la parábola del banquete de bodas cuando el rey descubrió que había allí uno que no tenía el vestido de bodas y fue echado fuera, ¿no? Y yo enseñé ciertamente que, como estaba con aquello de nuestra identificación con Cristo, que ciertamente todos los demás lo que tenían era Cristo y por eso habían sido admitidos al banquete. Y nadie lo entendió. Yo miraba a la gente se miraban los unos a los otros. No entendieron literalmente nada. Y fue solo escribir, ir leyendo lo que allí estaba escrito y decirles lo maravillosamente que nos había vestido nuestro Padre, con un vestido de gala, con algo precioso. Y eso es lo que teníamos cada uno en aquella sala. Y yo me fui a sentarme a mi silla diciendo, wow, qué mal, no han comprendido, no, ¿por qué y tal? Pues eso, o sea, si os dais cuenta, y esto es algo que aprendí con las traducciones, el final del siglo XIX, y ya lo he repetido varias veces, y el principio del XX, se levantó una serie de instrumentos de honra de nuestro Dios maravillosos. Maravillosos. En Estados Unidos, pero sobre todo en Inglaterra. Es increíble. Es maravilloso verlo, cómo sacaron muchas verdades a la luz. Y de tal manera que en estos trabajos que yo hago, que muchos son de 1920, 1930, 40, en aquella altura se discutían cosas en las cuales Charles Wells, el doctor Bullinger, no estaban de acuerdo en lo que se había corrido en las iglesias.
porque pero sin embargo eran doctrinas que se discutían. Podían estar equivocadas, pero se discutían. Y esto de que en aquella altura se dejase de hablar de Cristo y que se pusiese solo al Creador, fue una de estas tales corrientes que estos hombres intentaron rebatir. Y estas cosas se discutían normalmente en la iglesia. Hoy no. Hoy, fijaros bien, ¿quién sabe algo del milenio? Nadie. ¿Quién sabe que el Apocalipsis es un tiempo futuro que está acercándose cada día más próximo? Nadie. ¿Quién sabe efectivamente lo que significa ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí? Nadie. Y todos estos, sin embargo, eran temas que se discutían en la iglesia en finales de 1800 y principios de 1900. Y esto no es, esto que decían ellos, que era una moda y que iba en aumento, en crecimiento, cuando se hablaba se tenía que hablar de Dios y omitiendo a Cristo. En nuestros días es algo que no solo ha crecido, sino que está al orden del día. Nosotros tenemos la mala costumbre de llamar iglesia a las denominaciones. La iglesia evangelista, la iglesia católica, la iglesia... Y no es. La verdad es que la iglesia, las iglesias, porque conocemos ahora que son diversas compañías, está compuesta de gente creyente, estén ellos donde estén. Estén ellos donde estén. Y digamos que una gran parte de estos creyentes están en la parte católica. Es así mismo. Y todo ese conjunto enorme, por supuesto que el nombre de Cristo no se nombra. Se nombra cuando surgió este problema en los tiempos de Charles Welch, se dejaba de hablar de Cristo, pero las cosas van degradándose, y en nuestro tiempo hoy, en la iglesia, el nombre de Dios difícilmente se nombra mucho más a la Virgen María. Por tanto, que estos hombres de Dios escribiesen en 1920, 1930, algo que salió y que hacía parte de la apostasía a la que llegaría la Iglesia, en nuestros días es algo mucho más frecuente, mucho más patente, ¿me entiendes? Es genial y es cierto, la cosa más evidente en mi vida de cómo eso creció, pues ya os he contado, ¿no? Para mí fue en la India, que nos prohibía. Sangat Bains decía, nadie habla absolutamente nada aquí de Cristo. No, porque Cristo es como un Shiva o como cualquier uno de estos dioses que ellos tienen aquí en el hinduismo, pero todos saben quién es el Dios creador. Entonces el Dios creador tenía un nombre, yo no recuerdo ahora en hindú, pero hablaban y no tenían. Y es impresionante, o sea, es todo una gran falsificación. Y lo que es cierto, y es que Dios con este trabajo también me llama la atención de esto, ¿no? De cómo Él escogió a Pablo, siendo él el más extremista de los judíos, ¿no? Siendo el más celoso por la ley, aventajaba a sus contemporáneos y era un perseguidor. Y nuestro Dios lo escogió a él. Y
Y él debía tener siempre presente su estado y por eso tenía tanta paciencia con todos, porque él sabía en sí propio todas las cosas que Dios le había perdonado, lo que hemos estado viendo en el último día, el perdón de Dios. Y cómo eso se traduce en nuestra propia vida, porque yo reconozco cómo admití toda esa basura y cómo la gente admite toda la basura. Y por tanto tenemos que ser, como dice nuestro Dios, muy paciente con las personas. Ahora, esto de que en las denominaciones se habla del Dios y Padre omitiendo a Cristo, claro que tiene muchísimo que ver con, primero, el considerar solo la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí se va degradando, ¿entiendes? Se va degradando. Y ciertamente después va cada vez de mal a peor y se deja el nombre de Dios y sale María. Porque María es mucho más tierna, dicen los católicos. María nos comprende, María es como una madre. Dios es mucho más rígido y por tanto nosotros necesitamos la intercesión de María. María, Madre de Dios, ya la ponen superior. Y es cierto, tú dices, vaya, un cuento chino, ¿y cómo se lo cree la gente? Y qué fácil es venir a pensar que Dios nos conoce a cada uno de sus creaciones y que quiere una relación personal de cada uno de sus hijos con Él. Es mucho más fácil. Pero luego recuerdo cómo es que yo creía todas esas patrañas, pues igual. La venda del adversario, que ya hemos hablado mucho sobre ella, es genial porque en esta balanza que hace Cristo en nosotros, hay algo que se va engrandeciendo también en nosotros y es que no sabemos nada. ¿Y esto cómo nos lo ha ido explicando el Padre? Pues precisamente que nosotros en su presencia debemos estar vacíos, debemos estar como niños de pecho, ¿me entiendes? Y aquello que sabemos es muy bueno en la presencia del Padre que Él nos lo vuelve a enseñar de nuevo, porque siempre tiene matices más frescos y siempre tiene, se va engrandeciendo con aspectos más amplios y todo ese conocimiento nos hace caernos en nuestro sitio y ya no hacerle caso a los si sabemos mucho, si sabemos pocos y quiero saber más. No, eso todo ha desaparecido y lo ha sustituido esa tal paz que está escrito, ¿no? que sobrepasa todo entendimiento. Y es maravilloso. Y es también como te contaba en el audio que te decía hoy por la tarde, ¿no? Qué bonito, ya no había conflictos, pero sí que seguía con dudas en cuanto a las resurrecciones, en cuanto al Bema, si todos pasamos en el mismo tiempo, entonces cómo va a ser los que resuciten después, o se espera que estén todos resucitados y el Bema se hace después del milenio y simplemente en ese trabajo de estudios del milenio, ¡qué hermoso! Una porción más o menos de este tamaño en que explica perfectamente que todo el Apocalipsis, todo, el tema es el vencedor. Y es el vencedor de su época. El vencedor que esté viviendo en el tiempo que ahí viene de los juicios.
y es para ellos. Y tú no, es con estos focos centrales que se puede entender mucho más claramente todo lo que vamos leyendo. Sin embargo, y es ahí cuando dice, y todos los demás muertos no aparecieron sino al final de los 1000 años. El resto de los muertos no vuelve a vivir, sino el resto de los muertos ¿de qué? Del Israel que está viviendo allí. El vencedor es el que se gana el premio de salir en el milenio, de salir en la parousia. Y esto se extiende a todas las compañías. Y se extiende absolutamente a todas las compañías. ¿Por qué? Porque es como en Corintios, cuando nosotros estamos leyendo acerca en el Bema, qué es lo que va a suceder, que aquello que hayamos edificado, si es oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, cualquier cosa que hayamos hecho, el fuego la probará, y si se derrite por el fuego de su espíritu, sufriremos pérdida. Y entonces uno dice que esto ocurre entonces en el Bema, como ahí está escrito, todos tenemos que pasar por el Bema. Pero ciertamente que el Bema hoy, por deducción, con deducción espiritual, y vuelvo a decir, siempre delante de nuestro Padre yo no sé nada, por tanto más y más y más aspectos vamos a ver, naturalmente. Y otra cosa que me ha hecho clara nuestro Padre es que el Bema yo siempre me lo imaginaba todos al mismo tiempo, una fila enorme, y todos presentando un caso público, y cada uno recibiendo delante de todos. Imaginas, eso tendría que ver como una eternidad para que fuese hecho. Nuestro Padre todo lo puede, pero no. Ahora he visto con total claridad, y efectivamente, sobre todo también porque ocurre algo, y es que, y también está escrito en ese documento, y es que cuando se hace luz en una porción de escritura, se iluminan otras tantas. Hay otras que se iluminan. Y ciertamente versículos como, si para nosotros guardar la esperanza hasta el final, porque si no creísteis en vano, coincide exactamente con la luz que se me abrió en el entendimiento en esa porción. Fue precioso verlo, o sea, llega, pero primero es como te digo, o sea, nuestro Dios va llamándonos la atención, no es para tener un conflicto como lo tenía yo al principio, que querer saber y solo me liaba más. No. Esto ya no, esto ya realmente ha desaparecido de mi vida. No, nuestro Dios está por encima de todo el conocimiento. El amor de Dios está por encima de todo conocimiento, y será al punto y al grado que Él quiera darme a conocer las cosas, que yo las voy a ir entendiendo. Pero es precioso, porque otra de las cosas que he visto es que cada uno de nosotros se va a tener que presentar directamente con el Padre, pero no tiene por qué ser público. El Bema no tiene por qué ser público. Igual que nuestro Dios tiene una relación con cada uno de nosotros muy personal. Cuando tengamos un cuerpo espiritual en el que lo veamos todo cara a cara, será maravilloso hablar con Él. Y será maravilloso que Él nos dé su alabanza, porque lo que hemos hecho es en Cristo. Y ciertamente los que hayan vivido en Cristo hasta el final, reinen con Él. Es así mismo.
en la posición donde Él nos coloque para reinar. Y es natural que cuando resuciten los del final de los 1000 años, cada uno se presenta ante nuestro Dios. Y puede venir a ser avergonzado, ciertamente, por haber perdido en vida aquello que le dio a todos los creyentes la oportunidad, que es de reinar. Y de ahí entonces se hace mucho más clara la diferencia entre vivir con Cristo, y eso es después del milenio, y reinar en Cristo, que es antes del milenio. Es en el milenio. Es decir, los premios, la corona, la recompensa, es todo para ser disfrutado en el milenio. Todo. Sabemos también, por lo que dimos en el libro del Apocalipsis, que los que hayan reinado con Cristo pasan al estado. La mejor palabra es el estado eterno, pero es una palabra que no define correctamente lo que va a ser, que es cuando el Hijo le entregue todo ya sujeto y reconciliado al Padre. Y en ese estado los que han reinado con Él también pasarán con esa herencia. Y es precioso porque se hace una luz increíble en que los que vengan a resucitar van a ser juzgados según sus obras. Y esto significa efectivamente que al grado que lo hayan hecho, hasta el tiempo en que se olvidaron o que se volvieron atrás, Dios los conoce y no es nuestra cuenta juzgar a nadie. Él sabe. Pero sí que es cierto que en ese estado eterno, cuando ya sea Dios todo en todos, y sabemos que nuestro Padre es justo, santo y bueno, la posición que cada uno ocupe va a tener que ver con lo que haya hecho, y si se quema toda la obra, pues ciertamente el espacio que ocupará en ese sitio va a ser maravilloso también, porque todo lo que hace nuestro Dios es perfecto. Pero es muy hermoso. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Se engrandece mucho nuestro Dios, ¿entiendes? Nos aviva la esperanza, todo ese propósito suyo animándonos continuamente, como lo hacía Pablo con todos los creyentes, ¿no? Cuando él pasaba por situaciones de angustia y él dice que sobre todo, más que las tilipsis, las presiones mentales que sufría siendo apedreado y abofeteado y azotado y siendo náufrago en el mar, él termina diciendo, y lo que sobre mí se agolpa todos los días, que es exactamente la vida de los creyentes, ¿no? Y por eso enviaba a Tito y a Timoteo, no fuera que el adversario, igual que con la misma astucia que engañó a Eva, os hubiera engañado a vosotros. ¿Por qué? Porque él pasaba por situaciones que decía, oh Dios mío, ¿quién resistirá? Y esto también ocurre en nuestras vidas. Yo, no sé, fue con Sandra que compartimos hace 2 días atrás. Fueron 2 o 3 días horrorosos y es cierto que no tenía una explicación lógica de problemas económicos o de problemas con mi familia no. Y Sandra estaba refiriéndose a la corriente del mundo y es verdad, la corriente del mundo nos afecta, pero también mucho nuestro, es decir, mucho de esta debilidad. Yo veo que también de dentro de nosotros salen esos momentos insoportables que tú dices,
Es impresionante. Entendemos cómo hay un gran número de creyentes que se vuelve atrás. ¿Se vuelve atrás cómo? Pues es mucho mejor dedicarte a comamos y bebamos, que mañana dormiremos. Y además sabiendo que tenemos vida eterna. Sabiendo que somos salvos, ¿no? Pues dedicarse Manu, a... Sí, perdón. eh, mm, ya que tú ya tradujiste todo el libro de el último, el de ay, ahora se me olvida, el último, el del milenio, el último, el que estás traduciendo. Sí. Yo quisiera que yo tengo un audio que no tengo que guardarlo porque me pareció súper buenísima esa explicación que tú mandaste ahí, de hecho yo la mandé al grupo, pero quiero que me quede aún más claro el tema de las obras, el tema del Bema en cuanto a qué es en sí la pérdida y la ganancia, porque lo que yo me pongo a pensar es que si yo estoy investida de Cristo y es en Cristo que mi andar es en Cristo, es decir que lo que suceda con mi carne o deje de suceder, pues ya sabemos que es pecado, o sea, que es pérdida, en la carne no hay nada, ¿cierto? Pero sí tengo a Cristo en mí. Y digamos que hemos aprendido que el dejarnos a nosotros y dejar ser a Cristo es como el objetivo, digámoslo así. Y también tener claro el llamamiento que tenemos y creer en nuestro llamamiento. Pero entonces me pongo yo a pensar y digo, bueno, si nosotros tenemos esa Cristo en nosotros y es Él el que hace, el que dejamos ser, ¿cuáles son las obras? Me imagino yo, tú me corriges a ver si estoy en lo cierto o no, que deberían ser o ahondar en la palabra o conocer la profundidad de las riquezas de Cristo o andar cada vez más en luz, es decir, porque la palabra bien dice, y Efesios también, que las profundidades de las riquezas de Cristo, cuando dice Colosenses que ya no mires las cosas del mundo, sino mira lo que está arriba, ¿cierto? Mira las cosas de arriba, no las de la tierra. Pero ¿en dónde me caben a mí las obras? ¿Dónde me cabe a mí la pérdida y la ganancia? A eso no quiero que me lo expliques bien, por favor, porque no lo entiendo bien. Sí, es genial. En primer lugar, yo siempre vamos a las escrituras, ¿no? Y lo que es hermoso es que hay ya te digo, o sea, es como, nuestros pensamientos es como el mar que está agitado y se va haciendo cada vez más claro hasta que se hace la bonanza y vamos todos para el puerto, como los apóstoles, ¿no? Llegamos en un instante. Fíjate, es muy duro leer que si Pablo no sabe, y esto no lo escribe por escribir, es que las cosas de nuestro día siempre, una de las cosas que copió el doctor Will de esta gente es todo aquello que él decía, y Dios tiene un propósito para todo lo que dice, y cómo lo dice, y a quién se lo dice, y cuándo lo dice. Yo escuché tanto esto que es horroroso, y sin embargo lo veo escrito en estos hombres, porque es cierto. Tienen mucho propósito. Luego os referiré a algo que me encanta, esto de que estoy haciendo el único mediador. Pero bueno, tú lees en Filipenses y dices, Padre, si Pablo, que tuvo esa vida, que no está seguro en un momento de su vida si ya es perfecto, si ya lo ha logrado, entonces yo simplemente no lo he logrado, porque es así que pensamos. Esta es nuestra manera de pensar. Si él no lo hace, yo tampoco. Si él no está seguro, yo entonces, ¿quién va a estar seguro? Después escuchamos, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Pero
Y bueno, ya gracias a Dios conocemos a nuestro Padre. Conocemos, como Él dice, a quien ama castiga y al que reprende disciplina. Y, y luego todo esto se contrarresta con otros versículos que te dice: yo te conozco a ti antes que tú estuvieses en el vientre de tu madre. Tú eres la niña de mis ojos, tú eres la cosa más preciada que yo tengo. Y escuchas todas estas cosas, ¿no? Entonces es muy hermoso porque ciertamente el volverse atrás es con la plena conciencia de lo que Dios nos ha dado en la fe de Cristo, pura y simplemente cansarnos. El cansancio es lo que nos hace muchas veces ir para atrás. Pero fíjate cómo nos consuela nuestro Dios y nos dice: esto ocurrió con todos los hombres y mujeres que yo he utilizado como instrumentos de honra. Por eso dice que Jeremías era un hombre conforme a nuestra propia debilidad. Y sin embargo, él oraba para que no lloviese y no llovió durante 3 años. Es decir, consiguió hacer con nuestro Dios cosas maravillosas, ¿no? De manera que todo esto es una balanza en nuestros corazones y es la disciplina de nuestro Dios, para que no nos volvamos atrás. Porque el gran deseo que Él tiene es que nosotros reinemos. Y el gran propósito suyo es que no nos perdamos la corona. Y lo hace de las dos maneras. Y es como, yo no te puedo responder claramente, pero yo estoy seguro que nosotros en este momento estamos en el camino cierto, porque estemos donde estemos, nunca dejamos la presencia de nuestro Dios con nosotros y a Cristo dentro de nosotros. Y esto es lo que Él quiere hasta el final. ¿Significa esto que hay momentos en el día en el que, qué sé yo, nos ponemos a pensar cuánto puede durar esto, 10 años, qué sería mejor, y nos ponemos como los israelitas, nos acordamos de los ajos, de los puerros de Egipto, y nos acordamos de lo bien que lo pasábamos. Me refiero más es a la obra. O sea, qué es lo qué es la pérdida? Eso no lo entiendo. O sea, en ¿Por el qué se BEMA, llama tú que obras? terminaste de traducir el libro, ¿qué hay porque yo no he terminado, qué hay ahí de esa parte? O sea, ¿cómo es? ¿Qué debemos No, hacer? me viene al pensamiento que es otra cosa muy importante y que nuestro Dios creo que es el más interesado y que por tanto Él tiene deseos enormes, es que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Dios tiene un propósito muy específico para cada uno. Puede ser oración, a ver, es que yo tengo muy claro, mi trabajo es sacar todos estos documentos, mientras más mejor. Y no lo tengo como obra porque es para mí delicioso, es decir, es algo que Dios me puso el querer como el hacer y hoy para mí es vital, es levantarme, me puedo estar como esté, no sé qué, pum, en el momento en que me pongo aquí a hacer y yo sé que ese es el propósito de Dios para mi vida, así mismo. Y además recuerdo gente en el pasado, recuerdo una persona, yo creo que fue hace más de 30 años, que dijo: Dios necesita traductores. Y de estas cosas que se quedaron en mí y solo comencé a hacer esto muchos años después.
Y Dios parece que me recuerda como que aquella frase que dijo aquella persona, tumba, la tengo aquí y hoy lo tengo clarísimo. Este es mi labor, no tengo otra. Y no la veo como labor, es decir, yo no, es eso que te digo, o sea, el Cristo pone en nosotros así el querer como el hacer. Pero es algo que he visto escrito con estos instrumentos de nuestro Dios, que es muy importante que cada uno sepa cuál es su labor. Y eso es ciertamente la forma como trabaja el cuerpo. Yo creo que muchas veces hacemos cosas que no estamos ni tan siquiera conscientes de que sea la labor que Dios quiere que llevemos a cabo. Puede ser por intercesión, por personas, y no con palabras, sino simplemente tienes la visión de ese grupo de personas continuamente contigo. Y por eso decía Pablo, oro en todo tiempo. ¿Cómo es posible en todo tiempo? Y en espíritu lo comprendes, porque hacen parte yo creo que son miembros próximos en el que nuestro Dios pone esa labor. ¿Es mía? No, yo no me lo propongo, pero sí que viene y no me cuesta en absoluto. Esto yo creo que vosotros lo tenéis también. Es decir, y pienso que es una oración perfecta para nuestro Dios decirle cuál es la labor que tú tienes para mí. Y con... No, No, yo no, no lo veo así, no creo. no. No creo que sea de esa manera, porque para mí eso está en la parte igual no, yo creo que eso que tú estás diciendo que debe ser algo muy personal de experimentar a Cristo en ti y de las cosas que se hacen, pero no creo que vaya amarrado, no sé, Amparito, tú me- tienes algo de lo que, porque si me Sí, entiendes o la sea, pues pregunta. yo lo que te entiendo, Sarita, es que tú quieres saber específicamente por qué perdería uno la corona. O sea, ¿qué hace uno para no merecer el premio? Y pues lo único que se me ocurre, porque es cuando tú haces o tomas el puesto de Cristo. Y a pesar de entender, pues es uno de los aspectos, no digo que sea el único, pero podría ser que a los que entendemos, a los que Dios nos ha dado un poquito más de luz, sin embargo Sí, seguimos trabajando. fijaros bien que en la palabra, o sea, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás pidiendo, se lo pidió el joven rico a Jesucristo. Maestro, ¿qué debo hacer para, en ese caso, para ganar la vida eterna? Y él dijo los mandamientos, ¿sabes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Esto es una labor. Es Cristo, son las palabras. Y tú dices, esa es la administración pasada. No es administración pasada, eso es un principio general para todos los llamamientos. Y fíjate si es lo que hacemos, claro que es lo que hacemos. Hoy en día yo estoy seguro que para vosotros también es el amor de Dios sobre todas las cosas. Pero Juan, según lo que pues estaba diciendo Amparito, leyendo por ejemplo este estudio del milenio, y no solo el estudio del milenio, sino también el de las epístolas en prisión, cuando Sara dice que porque cómo se pierde, pues ahí también habla una parte clara, que es la parte de que nosotros tenemos ya un conocimiento, tenemos ya un saber que el Padre nos ha dado, pero como tú mismo dices, algunos llegará el momento, no sé, que se cansan y se regresan. A pesar de que ya tienen ese conocimiento, pues obviamente van a perder esa corona. Y es esto que nosotros leímos en el milenio que tú tenías como lado bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento ellos resurgen? ¿Con nosotros, no con nosotros? Y pues sabemos ya, según el estudio que se leyó, en qué momento ellos van a aparecer en la resurrección, que obviamente no van a perder la esperanza, pero no van a tener ese mismo llamamiento, porque pues finalmente es la corona, según pues todo el estudio que hicieron también estos grandes hombres. Ahora,
yo, yo realmente no me preocupo tanto por esto, no es para mí una preocupación porque yo lo veo más como el amor de Dios. O sea, así mismo lo he tomado y así mismo lo estoy viviendo, porque yo lo único que siento es el amor de Dios, el amor del Padre y así mismo entonces siento ese amor de Cristo en mí. ¿Por qué? Porque es que de pronto cuando hablamos de obras pensamos que es una cosa prácticamente física, ¿no? O sea, obras, acá cuando nosotros desde pequeñitos nos han enseñado que es obras todo lo físico, pero ya en este momento yo lo que yo entiendo del Padre de una forma muy personal es que nosotros en este momento, como tú dices, estamos por el camino correcto y nosotros lo que hacemos es amar a Dios y amar a Jesucristo como Él nos lo está enseñando y es de una forma demasiado sencilla porque es Sí, que el... eso lo entiendo, Lilianita, o sea, Sí, entiendo pero y es pues... que, pero su merced quiere saber es obras, obras, pero no es que no es de No, que... no, no. O sea, lo que quiero que espere que es que Amparito estaba hablando y quiero que termine lo que estaba diciendo Amparo porque es importante la pregunta, porque es entender cuáles son las obras supuestas que yo pierdo en el ¿Y Bema por o qué, gano en plural? pérdida. Porque es que en Juan, otra vez, vuelvo, es genial, porque estos hombres, lo que se debe hacer en este caso es ver la palabra obra en griego. ¿Y cuáles son? ¿Y dónde aparecen? ¿Y qué contexto tienen? Y entonces, cuando estamos reunidos, siempre tenemos que estar pendientes qué dice la palabra. El más claro que se me viene al pensamiento es la buena obra singular es que creáis. Es que es verdad lo que acaba de decir Sandra, o sea, nosotros estamos contaminados por toda nuestra religión. Yo al contrario, cada vez me veo más quieto, no obrar, sino quieto en la presencia de Dios es una obra que nadie la predica y que es muy necesaria. O sea, las obras con las que nosotros venimos contaminados de nuestro aprendizaje de Dios ha sido la que más nos ha engañado hasta que nuestro Dios nos ha abierto el entendimiento y le ha costado mucho, por eso, porque estábamos convencidos, ¿no? Yo propio, como no me callaba delante de Dios, en todas las situaciones, más que vencedores, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Todavía lo tengo en mi cabeza. Boom, boom. Y ahora vamos a hablar en lenguas. Y el padre quietecito, manso, dejaba de amarme, no, ni mucho menos, una paciencia enorme, hasta que fui cayendo. Y hoy veo que cada vez más quieto, pero quieto en el sentido literal de la palabra. O sea, ya te digo, ni viajes, ni no quiero nada, quiero estar en la presencia de nuestro Dios. Y ahí hay una quietud enorme y entonces es cierto, la buena obra es que creáis en aquel que Él os ha enviado. ¿Qué es esto entonces de creer? Es permítele que sea Él en tu vida y permite que todos, no podemos diferenciar las obras de Dios y los frutos. Juan, y permíteme, o sea, podría ser, Sarita, que de pronto la pregunta está mal hecha, porque pues no es que vayamos a perder el premio por las obras. Digamos, si cambiamos la pregunta, que tú quieres saber por qué se pierde el premio, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Tampoco? No, la pregunta es, pero ya creo, ya lo estoy revisando acá la palabra obras, ya creo saber. O sea, cuando se habla del Bema, ¿verdad? Sí. El Bema habla de una pérdida y Sí, habla de algo. Entonces yo digo, yo me pongo en el lugar, les digo, ¿por qué se pierde? Claro, Cristo está en mí,
Dios tiene clarísimo que yo tengo una doble naturaleza, Total. pero yo tengo a Cristo, pero ya lo estoy entendiendo, Amparo. Mira este versículo y ya estoy entendiendo algo y quiero que lo analicemos un momentico. ¿Qué fue el micrófono? Espérate. Mira este versículo tan importante y creo que acá hay una gran luz y es en Santiago, porque si tú miras la palabra obras, ni siquiera aparece en Efesios. Efesios no habla de obras. Pero acá hay algo muy interesante que dice... La fe sin pero obras alguno es muerta. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿sí? O dice Santiago 2:20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, acá lo que pues igual nos tocaría entrar a estudiar un poco más profundo, pero logro alguna luz y es la siguiente, más o menos en la línea de todos, pero ¿en qué sentido? En que si yo tengo este conocimiento, si Dios me escogió a mí desde antes, hablemos de nuestra administración, tenemos Cristo dentro, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, estamos aprendiendo mucho este año, digamos, pongámonos en este contexto de aquí ahora. Estamos estudiando un libro que es nuestro manual de nuestro llamamiento, que es el libro de Efesios, y es como que si yo no me subo a lo que Dios me da, o sea, que dice Dios, esto, es aquello y es aquello. Para mí la pérdida en la obra sería dejarlo de lado y hacer mi voluntad, lo que tú estabas diciendo, Amparo. Perdón, Sarita, ¿quieres decir, o sea, para centrar, sería genial de resumirlo así, permitir la obra de Cristo? Entonces, ahí está, digo yo, ya las obras fueron hechas. Nosotros lo que tenemos que hacer es permitir que Él haga su obra en mí, ¿sí? Correcto. Esta obra tiene frutos, ¿sí? Que son la paz, la paciencia. Entonces yo le permito a Dios en Cristo hacer su obra en mí, que incluye la palabra obra que fue hecha por Cristo, digamos, en este contexto. Y diría yo que además parte de permitir esa obra es que salgan los frutos que ya Cristo ganó. Entonces, que mi vida tenga, como yo no voy a hacer nada, sino voy a permitir su obra en mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar el lugar santísimo donde ya estoy ubicada, donde no hay corrupción. Y lo que dice Juan, quedarnos quietos, permitiendo la obra. Dicho de otra forma, es en lo posible que el hombre viejo esté calladito, quieto ahí, que van a haber momentos, como tú también lo acabas de decir, lógico, hay peleas, hay circunstancias donde aflora el viejo, pero Dios lo sabe porque Él nos conoce. Pero siento que, digamos, en el Bema es eso, nosotros ya hemos ido entendiendo que que Dios en Cristo es el que hace la obra en mí. Entonces, ¿qué tanto le permití? Por eso, negándome, siendo como un niño de pecho, cada vez dejando mi experiencia y permitiéndole a Dios sus tiempos, sus momentos. Es como siento que podemos ponernos delante del Bema y decir, Padre, es que yo también es que siento obra. que esto es como un misterio también, porque si nosotros vemos la vida de Pablo, lo que decía Juan, o sea, imagínate Pablo al final decir que no sabe si lo consiguió o no. O sea, un hombre como Pablo. O sea, uno dice, entonces se me vuelve como algo para la grabación, algo muy secreto de Dios, o sea, muy misterioso, porque finalmente Él no nos dice claramente cuál es la pérdida. O sea, finalmente si yo hago lo que esté al mi alcance porque tengo una competencia espiritual en mí, ¿verdad? Hay una competencia espiritual en mí. Entonces, Dios sabrá, claro, nosotros apuntamos a que tengamos la corona y a que reinemos con Cristo y estemos en el lugar santísimo. Finalmente,
lo que hacemos es lo que tú dices, entre menos deje yo actuar al hombre natural, más dejo ser a Dios y a Cristo, pero finalmente quien tiene, obviamente la última palabra la tiene es Dios, Y lo ¿verdad? que dice Sandra también es importante porque yo comparto lo que tú dices. O sea, yo cada vez me preocupo menos por bueno, ¿y cómo voy a ganar, a reinar con Cristo? Porque realmente eso es Es que parte de la carne. pero ¿Sí me entiendes? por ganar o perder, o sea, yo siento que es más que le hagamos a entender a las personas, porque esto es muy importante, hacerle entender a las personas de qué se trata la obra, o sea, por qué el BEMA y bueno, eso es un tema de una clase que tendríamos que hacer, el BEMA y cómo es esto del BEMA, cómo es La esto obra, de las obras, cómo es esto de la esto o obra es aquello. permitir la obra de Cristo, porque ya no Ah, es la obra de obra, sino es creer, tener la fe que ya en Cristo estuvo la obra. Pues además desde mi carne yo no puedo aportar absolutamente nada a ningún tipo de obra. Es más, siempre lo que uno haga, entre comillas, es el resultado de Cristo en Sí, mí, que yo no me puedo ocupar sino de lo mío. Que de paso de pronto le sirva, como tú estabas diciendo, Juan, que de paso uno sea pues un instrumento como Dios lo haya decidido, como decía Juan, que de pronto las traducciones que efectivamente han sido pues una bendición y una liberación en muchas cosas para nosotros, pero eso ya es, digamos, añadido, porque Juan se ocupa de su salvación, que no puede hacer más por nadie, ¿sí me entiendes? Y Dios le pide a él específicamente, le pone en su corazón de Cristo, en Cristo, que traduzca. Y bueno, él se está ocupando de lo suyo, pero pues Dios lo utiliza como instrumento. Sí, porque uno se Sí, pone a pensar, no, yo sí, como sí. sirvo, pues, así Fijaros, es. fijaros, fijaros las bien. únicas, Juan, las únicas obras buenas son las que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Entonces, de lo cual se escribe antes en Efesios, obviamente todo esto que estamos viendo, además en Efesios. Entonces, sin andar en estas obras buenas, perderemos de vista la corona. O sea, está claro, nosotros no tenemos que buscar obras porque simplemente el Padre ya las prepara para nosotros. Y estas son las obras que nosotros estamos trabajando. Si nosotros perdemos de vista estas obras que Dios de antemano ya preparó para nosotros, pues simplemente estamos pues prácticamente que perdidos. Pero ya las obras, prácticamente el Padre ya hizo esas obras para nosotros y nosotros, el cómpito, el trabajo de nosotros es trabajar en estas obras que ya Dios nos las ha dado. No se trata de las obras terrenales ni nada de eso, es lo que estamos haciendo en este momento. Estas son las obras. Esto es lo que Dios nos está mostrando. es que Entonces, mira Sandrita, que tú dices, perdón, nosotros algo, no podemos, permíteme un momentico, Carito, sí, sí, termine. Nosotros no podemos, primero, perder de vista esto y decir, no, es que todo es perfecto como pensábamos en milenio. Entonces, tenemos que enseñar que todo es así. No, la palabra lo dice claro y Dios nos lo enseña clarísimamente y por eso Pablo también lo decía. Yo no sé ni siquiera si la he ganado o no la he ganado, pero a estas alturas nosotros, con el reposo que hemos tenido, con el silencio que nos hemos presentado al Padre, el Padre claramente nos ha dicho a través del Espíritu realmente qué son las obras de antemano que Él ya ha preparado para nosotros. Y son estas las obras. Entonces nosotros no tenemos ni siquiera que ir a buscar por allá. No, porque estamos nosotros trabajando en las obras, estamos en este momento en todo lo que Dios nos está diciendo y yo no estoy diciendo que no me estoy llenando ni siquiera de tantas cosas porque verdaderamente es algo que Dios me está dando a mí tan livianamente que yo simplemente lo reconozco, lo creo y me paro firme ahí y ya. Yo Sí, no me estoy matando la cabeza por esas cosas porque muy seguramente eso nos puede también hasta atormentar de que, hijo de pucha, ahora yo qué hago, qué obras, dónde me meto, dónde hago, pierdo, gano. No, sí. porque Dios es tan amoroso que Él, a mí, por ejemplo, me ha mostrado tan amorosamente que yo decía, yo no sé absolutamente nada, no he sabido nada, yo, mejor dicho, era una confusión
total en mi vida. Y en este momento yo me siento tan tranquila y tan feliz, pues gozosa de todo esto, que yo simplemente esto es lo que yo estoy viviendo, que es lo que Dios me está mostrando como sus obras de antemano que preparó para cada uno de nosotros. Yo estoy seguro, y esto es importante, no quedar nunca obcecados con algo. Eso es algo que nuestro Dios nos ha librado ya hace mucho tiempo y que hay muchísimas cosas que no comprendemos. Pero admitir luz es que sí que tiene que ver el trabajo individual en escudriñar. Y mientras más recuerdes y mientras más busques escrituras que vienen, y fíjate, estos hombres de Dios dijeron, no por obras para que nadie se gloríe. Es precioso. Sin embargo, fuimos salvos para buenas obras. O sea, esto es fabuloso porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, fuimos salvos, algo hecho ya por Cristo, para buenas obras. ¿Y cuál es la buena obra? Ciertamente la buena obra es que creamos en aquel que nos ha enviado. Y este que nos ha enviado no nos va a dejar que nos quedemos parados sin hacer nada. No, Él trae esas que ha dicho Sandra, de las buenas obras son las que Dios ha preparado de antemano. Por tanto, esta es una oración que tiene que ser respondida. Padre, ¿cuál es la obra que tú has preparado para mí? Porque sabemos que Dios es un Dios muy personal. Y eso es genial. Y en cuanto a cómo se pierde la corona, fíjate que cuando Pablo está diciendo esto, él está en prisión. Él está viendo que está siendo abandonado por todos los creyentes, que sus hermanos de la circuncisión le están haciendo una guerra increíble, que algunos es para criarles más presión a él. Esto todo dentro de la iglesia, no fuera. Él, con todo este peso, ve perfectamente que mande a fava, como dicen aquí los portugueses, venga ya, que se vayan a tomar por saco los creyentes y que cada uno se busque su vida y acabó. Y no vuelvo a abrir mi boca porque esto solo me trae problemas, preocupaciones. Y él veía que su vida, con tantas presiones, cualquier día podría dejarlo todo y no terminar su carrera, aunque se lo propusiera. Y es así mismo. Y a todos nos ha ocurrido momentos en nuestra vida que decimos, wow, esto es demasiado, es una espera demasiado larga, es una espera, bueno, yo ya soy salvo, yo eso es algo que nunca he dudado, ¿no? Por tanto, si no reino con él, oye, paciencia, luego ya se verá cuando Cristo le entregue todo al Padre y ahí seamos todos resucitados, ¿no? Pero no demora mucho tiempo y gracias al Padre, el Espíritu nos vuelve a llevar a nuestro sitio. ¿Dónde voy yo? Que esté mejor que aquí. ¿A qué me vuelvo? A la política, al trabajo, a los placeres de este mundo. No hay nada en absoluto. O sea, que ciertamente Cristo se forma en nosotros y trae este deseo consigo y Él es el que nos va mostrando. Y nos lo va mostrando de una forma gradual, o sea, pero sí que hay algo que tiene que quedar claro en nuestra vida, y es que no podemos obcecarnos con nada. Y esto ha sido otro gran engaño que nosotros teníamos, o yo por lo menos, ¿no? Y lo pasaba muy mal.
porque no lo sabía, porque no estudiaba demasiado y porque no me... Eso ya, eso ya se ha quedado atrás y ha sido algo que ya me ha librado mi padre y no es porque entienda más o menos en absoluto, sino porque yo creo que Él se está engrandeciendo en su amor. Esto es lo que Él quiere de nosotros. Y Él es el que nos repite ahora mismo que su amor es superior al conocimiento. De manera que eso sí, o sea, eso es algo que debemos porque infunde paz en nosotros, es nunca obcecarnos con nada. No lo entiendo. Oh, madre, dame más iluminación. En las traducciones yo veo estos nombres. Fíjate tú, Sara, en el último día de Efesios, ¿verdad? Todas las connotaciones de esta palabra perdón, soltar, dejar ir, y cómo se va Liberación. haciendo esa luz en nosotros de lo que realmente significa el perdón. Y cómo ciertamente los juicios que hacíamos del hijo joven que se larga y nosotros lo criticábamos y sin embargo dice, dame lo que es mío. Por tanto era suyo de cada uno de los hombres que ha venido a este mundo escoger qué es lo que quiere hacer y nuestro Dios no puede dejar de darle lo que es suyo a cada uno. Y efectivamente, cuando hay esa falta y esa necesidad, muchos se vuelven para nuestro Dios, ¿no? Y Dios los conoce. Y otra cosa que nos ha gritado nuestro Dios, ¿no? O sea, cuando dice predica la palabra y al tiempo y fuera de tiempo, uy, pareciera que nos está diciendo otra vez lo mismo que el ministerio. Tienes que testificar 6 horas por día, levantarte temprano para ir a hablar la palabra, ¿no? Uf, por favor, no. Esto todo se conjuga con que ciertamente en mi corazón está Cristo y ciertamente hay gente que cuando Él quiere te la acerca, el Padre, y ahí tienes un tiempo de comunión en la palabra con esa persona, te pone el deseo y es una obra que está preparada por Él de antemano, pero tampoco yo creo que somos muchas veces inconscientes de todo lo que hacemos en Cristo, ¿no? Muchas veces, otras veces no podemos ser conscientes, sobre todo cuando nos juntamos. Y porque se aviva mucho en la presencia del Padre con nosotros. Pero yo ciertamente estoy cada día más seguro que esto de uno escudriñar y ver dónde se utiliza esa misma palabra, todo eso es permitir luz en lo que quieres procurar exactamente. Y mismo, ¿cómo se puede perder? Pues un estudio de la palabra pérdida y vas viendo cómo se utiliza en los contextos, cómo estos hombres descubrían ciertamente que no hay condenación y que no hay condenación para nuestro Dios. Vino a salvar, se hizo hombre para salvar a la humanidad. Y sean ellos que se hayan vuelto atrás, sean ellos que no hayan escuchado nunca y son de su compañía, dice nuestro Dios, y sabe juzgarlos con una santidad y con una justicia que no nos cabe duda ninguna, que es mucho más amplia que la del hombre, ¿no? Por tanto, ese es el gran amor de nuestro Dios y Él dice a los que ama castiga, o sea, esa disciplina en que vienen estos versículos, ocúpate con temor y temblor. Y tú dices, uy, Dios, esto es porque Dios y sin embargo está escrito, no es algo que Él ponga allí por poner. Esto es, y es precioso. ¿Por qué? Porque no te vas a dedicar a juzgar a nadie si estás ocupada contigo. Quién tiene, quién no tiene, quién va a aparecer, quién no va a estar, quién va... Dios lo conoce, eso es exactamente lo que Él pretende. Ocúpate tú en tu salvación y luego los frutos vienen por añadidura.
Los frutos no aparecen en el árbol porque yo los ate o porque yo le dé patadas al árbol a ver si los da con más frecuencia. No, los frutos aparecen en su tiempo. Y este Cristo es mucho más real que todo lo que nos ha parecido y más uniforme todo. Lo que os quería comentar antes en este trabajo de El único mediador, enfoca específicamente para la Iglesia del Cuerpo cómo es una administración tan sumamente especial y peculiar. Es decir, porque tú dices, padre, es normal que la gente que no haya visto estos escritos se ponga a leer las escrituras. ¿Y cómo va a llegar al gran secreto? El gran secreto es una cosa, una porción aquí en Efesios. Y si coge Deuteronomios, pues va a estar leyendo Deuteronomios pretendiendo saber y queriendo ver. Y entonces lo que está escrito en Apocalipsis es igual que lo que está escrito en Génesis y lo que está, por tanto, por dónde debo comenzar. Fíjate, esto es lo más normal. ¿Cómo no vamos nosotros a precisar la guía del Espíritu? Y ahí ciertamente cada vez somos mucho más humildes y en ese sentido es que digo, somos niños de pecho diarios y es precioso cómo ha ido la espada de este Espíritu utilizando los miembros que utilice o los instrumentos que él haya querido para ir separándonos y para ir viendo que el ministerio de Pablo era doble. Y cómo le dice en Éfeso que ya no verán su rostro más, ninguno de los que allí estaban, sino que le esperan prisiones. Y le da exactamente igual, con tal que acabe su carrera. Y ahí entonces descubre el gran secreto. Por eso dice que a su debido tiempo fue manifestado. Eso es lo que estoy escribiendo ahora. Y ciertamente la peculiaridad de las epístolas de Pablo en prisión, que hacen tan especial el gran secreto y que hacen tan especial y peculiar el llamamiento de lo alto, el más alto de todos que nadie conocía. Pero yo mismo leyendo estas cosas le decía a Dios, esto es impresionante, porque alguien que quiera volverse para ti se va a las Escrituras. ¿Y cómo descubre estas cosas? Es decir, nosotros las hemos ido descubriendo y con estos estudios y demás, pero y dice, lo que es imposible para los hombres es posible para mí. Y es hermoso tener la conciencia de que para nosotros no es posible nada. Nada. Sin embargo, Él conoce. Y Él abre el entendimiento a la persona que permite esa tal obra de Cristo dentro de él. Claro que habría muchísimo más que hacer un estudio sobre obras, ¿no? Pero las que podemos recordar cuando estamos juntos también nos iluminan. Y es cierto, fíjate cómo dice, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Por tanto, hay una tentación de nuestro corazón de que haciendo las obras nos gloriemos. Y es verdad, y mismo Pablo comprendemos ahora porque dice que tiene un aguijón en la carne que oraba a Dios para que se lo quitase y bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De manera que el corazón de Pablo era igual de engañoso que el mío. Y para que no le exaltasen las revelaciones de manera sobremedida, Dios le mandaba precisamente un aguijón en la carne. Y dices, ¿y cómo es esto posible si Dios nos ama? Y lo mejor es que le preguntes y que le pidas. Y cuando Él nos lo explica, dices, Dios mío, o sea, es verdad. Somos castigados ahora para no ser condenados en el Bema. En el Bema va a suceder como a Abraham. Y salió donde Dios le dijo y llegó a un sitio y sin saber dónde iba. Y todo lo demás lo cubre.
que es otra de las cosas que tú has hablado del perdón. Fíjate, cuando vamos entendiendo toda esta labor en nosotros, ese cubrir de todas nuestras flaquezas y debilidades y pecados y demás, es maravillosa. Y agradecérselo al Padre sale de una manera natural. Yo pienso que es eso, ¿no? Ya no es como antes que pensábamos, oh, ya sé esto, ya lo hemos sabido, ya. Ahora, a partir de ahora va a ser, todo genial. Al contrario, cuando Dios nos abre el entendimiento, se engrandece Él y nos empequeñece a nosotros. Y esto es una obra, ya lo creo, la obra que Él ha preparado de antemano y es la que trae Cristo dentro para ser lo que Él quiere, santos y sin mancha, en su presencia. Y Él no se contenta con menos que la perfección. Y esto no entra dentro de la cabeza del hombre viejo, esto solo puede ser en Cristo. ¿Lo entendemos? No. Pero Dios, tú lo has escrito, dame luz. Y yo cada vez lo veo más claro. Y claro, es en Cristo, es en la nueva naturaleza. Y Dios no se contenta con menos, va a dejar así toda su creación. Unos antes, otros después, demore el tiempo que demore. No se importa con el tiempo hasta que todas las cosas estén sujetas y reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es en el último día. Y entonces todo se lo entrega perfecto al Padre. Todo, como Él se lo ha propuesto. Y ahí pasa a ser Dios todo en todos. Bueno, no, interesante. Amparito, ¿tú ibas a decir otra cosa con respecto a a esto del Tribunal de Cristo, del BEMA? No, Sarita, no. Ya. Creo que pues me queda más o menos claro. Como hemos dicho desde hace, bueno, tanto tiempo, que Dios pues obviamente tiene un trato personal con cada uno de nosotros y, pues Dios mismo, pues con ese Cristo que tenemos dentro de nosotros, Él mismo nos va respondiendo de cada una de las cosas y no es tanto respondiendo, sino tratando cada uno de los asuntos personalmente con cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque yo me acuerdo que cuando hablábamos inicialmente de la corona y de la carrera y todo eso, para mí era una cosa, era una obsesión, porque primero yo decía, bueno, pero Pablo, la carrera, esto no sé qué, si sé más, y entonces uno, o sea, para mí era una cosa un poquito difícil porque yo lo veía demasiado difícil, lejano y obsesivo, porque decía, pues yo para aprenderme los versículos y todo eso, siempre era para mí una cosa muy difícil. Entonces yo decía, no, pues pucha, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, yo inicié a dejarme, relajarme con el Padre y Él poco a poco me fue llevando, me fue explicando, me fue esto y ya para mí no es una obsesión. Ya para mí la corona, de hecho, yo simplemente, eh, simplemente el trato que ha tenido el Padre conmigo ha sido de amor. Y ese amor yo lo llevo siempre reflejado, es como allá arriba, como en esa corona, no sé, yo lo veo yo lo siento de esa manera, que siempre tenemos la presencia de Dios en nosotros y en Cristo dentro de nosotros, y para mí esa es una obra grandísima ya. Y además, bueno, obviamente todo lo demás que nos lleva a nosotros. Yo digo que nosotros como cuerpo, cada uno de nosotros, Amparito con sus enseñanzas, Sara con las enseñanzas, con el escudriñar, Juan con la traducción, mi mamá con la oración, digo yo, ¿no? Porque pues cada uno sabe, Nunzi con su, bueno, cada uno de nosotros está actuando ya con estas obras que el Padre ha preparado ya de antemano
para cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, con los audios podría decir, o sea, y Dios, y lo digo porque igual no somos todos iguales, no tenemos todos el mismo nivel de conocimiento ni de pensamientos, ni todos tenemos la misma relación con el Padre, porque cada uno es una persona diferente y tiene esa relación personal. Y la espada, como muy bien lo dice, divide, es una espada de doble filo, y si por un filo es la joya que Dios nos pone delante más alta, que además está escrito por el otro filo, la vía por la cual la conquistemos. Entonces, es claro, el Padre nos muestra a cada uno, cuáles son, cuál es el camino, sin tener que obsesionarnos, porque cuando nosotros hablamos de un tema como las obras, siempre lo vamos a bajar al nivel de las obras del mundo, terrenales, físicas, como sea. O sea, siempre vamos a tener como esa connotación. Y yo creo que en este momento el Padre también nos está mostrando a nosotros muchas cosas que nosotros las estamos recibiendo ahí sentados, en calma, calladitos, como dice Juan, y simplemente las estamos adoptando, pero también sabemos que las estamos sacando a la luz cuando vemos todas las cosas que Dios nos muestra y que ya no nos interesa ni siquiera nada de lo que está en este mundo. Esas son ya ahí nosotros, mucho con eso ya es algo que ya estamos ganando muy, muy grandemente, que yo, por ejemplo, hablaba con mi hermana Victoria. Entonces ella decía, sí, es que ella estaba con una amiga que es cristiana, un poquito fanática, entonces ella le decía que cuando iban a comer, entonces oraban por los alimentos 50.000 veces, y comen un pan, gracias, bendice este pan, no sé qué, un vaso de agua, bendice este vaso de agua, entonces dice Vicky, ay no, entonces yo todos los cafés los cafés, porque acá nosotros decimos tinto, pero es café, yo me tomo 50 tintos en el día, entonces, Dios, gracias, Padre, gracias. Entonces nosotros hablábamos que Victoria me decía que para ella también la oración, como a mí me pasaba, que era una cosa de repetitiva, todos los días yo oraba, porque pues Pablo decía, yo oro todos los días, yo decía, yo tengo que orar todos los días, y yo repetía la misma cosa, gracias Padre por el día, por no sé qué, por la misma cosa, porque yo después decía, ay, bueno, pero ahora nuestra oración es con palabras prácticamente indecibles. Y eso nosotros lo decíamos con mi hermana hoy, que nos sentimos tan llenos que sí, en un momento nosotros oramos con Dios de una forma hablada, normal, así como lo hacemos, pero siempre tenemos esa presencia del Padre y siempre estamos viendo esa perfección a través de nuestro Señor Jesucristo, y no estamos ahí taladrando siempre con esa oración repetitiva de siempre, y es eso lo que el Padre nos ha venido, por ejemplo, en cosas tan sencillas mostrando. Entonces, lo que tú dices, Juan, me parece muy importante como de ser tan incisivos o tan con algunos temas, porque pues Dios en su misma palabra nos ha dicho que Él se mueve por amor, y el amor de Dios es una cosa así tan grande y tan sencilla y tan simple, que nosotros con las obsesiones pues simplemente no arribamos a ningún lado. No quiere decir que estemos, que por estar trabajando un tema seamos obsesionados ni nada de eso, sino que simplemente es decir, como yo siempre he dicho, hacer como los de Berea, andar a profundizar en la palabra, que también lo entendí ahora, porque yo eso, a mí me parecía también una cosa difícil, que los de Berea, que iban, que comprobaba, yo decía, pues tiene uno que saber mucho, decía yo, bueno, en fin, pero es muy fácil, el espíritu mismo, como yo creo que Sara más que nadie, bueno, de pronto hasta Amparito, saben, que, que yo nunca había enseñado, nunca había compartido una enseñanza, jamás había compartido un audio, porque yo decía, eso es muy difícil.
para mí, yo admiraba muchísimo el trabajo de Sara, de Amparito, de Juan y de todas. Yo decía, bueno, leer a Bullinger y todo eso, pero miren, o sea, Dios nos va poniendo a nosotros el querer como el hacer de una manera muy amorosa. Esas son las obras que Él ha preparado de antemano. Ahora, si nosotros perdemos de vista esas obras, pues perdemos, ahí mismo lo dice. Otra cosa que me viene al pensamiento y lo hemos repetido muchas veces es el peligro de querernos adscribir en nosotros mismos las cosas que nos parecen obras en la palabra y no adscribirlas en Cristo. Está lleno de detalles, es decir, cuando leemos en la palabra, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que sea bueno para compartir con el que padece necesidad. Cuando leemos que el marido ame a su mujer como a sí mismo, como Cristo se entregó por la iglesia. Si nosotros intentamos atribuirnos esto, estamos otra vez cayendo en las mismas cosas de la ley. Todo eso ya hemos explicado y nos lo ha explicado el Espíritu, que es el resultado natural de mantener a Cristo dentro de nosotros. Y de esa manera, nunca vayáis a las Escrituras pensando en todos esos versículos como que escudriñar diariamente las Escrituras y otra vez nos proponemos nosotros diariamente ir. No, es el deseo que trae nuestro Cristo de leer, como Sandra ha dicho, es verdad, ninguno de nosotros tiene capacidad para hacerlo si no es iluminado por el Espíritu, y entonces es tan natural, tan sencillo, tan fácil que salgan las palabras adecuadas para la edificación de la iglesia, que todo se vuelve divino y todo tiende a que, oh Padre, que yo no le mezcle nada a esta, como nos lo enseñó en ese versículo, que era una mosca en el perfume del perfumador, lo echa todo a perder. Y es exactamente cualquier cosa del hombre viejo que intentemos nosotros diciendo, no, es que esta parte mía es buena, entonces yo la voy a poner al servicio de... Dios dice que no, que son como trapos de inmundicia. Y fíjate que es en la iglesia, vuelvo a decir, en el conjunto de creyentes, muchos son los que se procuran el favor de Dios a través de las obras, en todas las denominaciones. Y entonces, ¿qué hacen? Pisotean el sacrificio hecho por Jesucristo. Asimismo, no lo tienen en cuenta, y es ciertamente cuando se utiliza a Dios, pero se deja de lado a Cristo también. Y es el verdadero mediador, es el verdadero que, bueno, es precioso este artículo, este estudio del único mediador, porque más y más va engrandeciendo esta obra y este oficio suyo del mediador, y cómo funciona y cómo es a través de él que son todas las obras, y la obra buena es que creamos en aquel que nos ha enviado, no hay otra. Y ahí aparecen por añadidura todas estas cosas como le están apareciendo a Sandra, es decir, está siendo una bendición con esas grabaciones, y no te imaginas. Yo le he enviado a una serie de personas, igual algunas de ellas, que me han escrito luego, que se lo han enviado a otras personas. Por tanto, tú no sabes lo que hace el Espíritu con aquello que Dios te pone en tu corazón a hacer con esa simplicidad. Pero es cierto, no intentéis jamás adscribir todas esas cosas que nos parecen que son otra vez las obras escritas mismo en las epístolas en prisión, porque ese es el resultado de lo que te ha enseñado en la doctrina, que es en Cristo y no fuera de él.
Porque si tú te lo tomas para ti mismo, vas a ver siempre tu propia debilidad. Y vas a ver ciertamente cómo no puedes cumplir la ley. Y la ley cumple su función cuando te dice, esto es lo que deberías haber hecho y no lo haces. Y entonces reconoces que en ti no hay nada de bueno. Y esto lo que sucede es que, Padre, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que, por favor, tu obra, como tú dices, tu obra es Cristo. Y Él trae su obra perfecta dentro de ti. Y es precioso, porque no va a dar una piedra a quien le pide pan. A sí mismo, y sabe que nosotros le estamos pidiendo pan, y nos lo está dando, o sea, que siempre con mucha más abundancia de lo que pedimos o entendemos, y siempre es más hermoso de lo que creíamos, y siempre nos va enamorando más de Él. Y esta es la relación preciosa, y esto es, dice Él, hasta el final. Si no, ciertamente puede ser que vengas a creer en vano. Esto es hasta el final. Y si esto sigue hasta el final, esto tiene que ir en crecimiento. Bueno, muy bien, muchas gracias. Creo que me queda claro. Me queda, creo que claro. Entonces, en conclusión, es la obra de Cristo en nosotros, dejarla ser y menguar el hombre natural. Y bueno, ya seguiremos, yo creo que en otra reunión o después Dios nos mostrará. Es que la verdad orientaba más la pregunta a lo que habías traducido tú del libro del milenio. Pensé que ahí había algo más extendido acerca de lo del BEM, pero pues nada, ya me queda un poco más claro. Yo tengo que colgar, no puedo estar más. eh, no sé si ustedes van a seguir, yo me tengo que desconectar. No, Entonces, muchas gracias. Sí, solo para acabar. En este estudio lo que sí que dice es que el final, los muertos que resucitan al final, van a ser juzgados cada uno según sus obras. Así mismo. Diferente. Por tanto, su bema va a ser cada uno según su obra. Según, pero la obra de cada uno, no la de Cristo en ellos. Pero el juicio, los elementos de juicio van a ser los mismos que los que han salido como vencedores. ¿Qué has hecho en Cristo y qué has hecho en ti? Y por eso no has aparecido aquí y has aparecido aquí. Y por eso se ha quemado todo lo que has hecho por ti misma, o todo lo que has hecho en el hombre viejo, queriéndote ganar mi favor, todo ese, y dices la puerta ancha, todos esos van a ver ciertamente el heno, la hojarasca, y si algo tienen de Cristo, eso va a permanecer. Mismo cuando pasen al estado eterno, y van a ser allí colocados conforme en Cristo hayan hecho. Si todo lo que han hecho es hojarasca, paja, lleno, acabó. Tendrán una posición menor, que siempre será maravillosa, porque el estado eterno debe ser maravilloso. Siempre hemos hablado, un gusano puede ser un gusano y una mariposa, pero el gusano nunca más quiere ser una mariposa. Eso es también de las cosas amorosas de nuestro Dios. El más pequeño en su propósito es precioso. Por tanto, pero sí que dice que los lugares que se ocupen de jerarquía tienen que ver con eso. Es precioso. Nosotros ciertamente, o los vencedores, será su justicia, los que han vivido conforme a su justicia y no la nuestra. Okay. Y los que se han ciertamente aceptado que nuestra propia justicia son trapos de inmundicia. Estos ciertamente son vencedores y ahí vamos a ser hallados en alabanza y no se va a reconocer nada de las debilidades que hayamos tenido. Estos que aquí, el resto de los muertos conforme lo que hayan hecho, pero el criterio vuelve a ser lo mismo. Este poquito que tenías y lo dejaste era de Cristo. Ven aquí, siéntate aquí.
¿Entiendes? No, todo lo que has hecho no era más que... Entonces tú siéntate aquí. Así mismo. Y nuestro Dios es santo, justo y bueno. No será con esta... sino que el que se ve, el que después de ser avergonzado se siente en el sitio que le ponga a Dios, se va a quedar muy agradecida. Esto es nuestro Padre. Más amplio de lo que nosotros siempre pensamos. Amparito, ¿algo más para qué decir? No, no, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ¿oramos? ¿Quieren cerrar con una oración? Lilianita, ¿cierras con una oración? Bueno, amadísimo Padre, gracias porque en esta reunión, Padre, nos has mostrado verdaderamente tu amor. Nos has mostrado a través del Espíritu esa sencillez, Padre, que tienes tú para abrirnos tu palabra. Nos has mostrado, Padre, que ese Cristo que está en nosotros está vivo, está más que vivo, Padre, creciendo cada día. Gracias, Padre, porque nos das ese pan que nosotros siempre estamos pidiendo. Gracias por darnos esa leche pura, Padre, que necesitamos como niños, Padre Santo, que no sabemos absolutamente nada, pero nos llenamos y nos vamos con el corazón repleto, Padre, de tu palabra. Gracias, amadísimo Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, por la vida de cada uno de los que pertenecemos a este cuerpo, por la vida también de estos hombres que dedicaron su vida y fueron instrumentos, Padre, para que en este momento nosotros pudiéramos gozar de esas perlas que tenemos disponibles. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra siempre cala, siempre llega y da frutos, Padre, y los vemos en este momento verdaderamente. Los estamos viendo todos y sabemos que tú siempre nos alivianas el corazón. Gracias, Padre, te dejo en tus manos este terminar de noche, que seas tú también recogiéndonos a cada uno de nosotros, a los que no se pudieron conectar, y que siempre sea ese Cristo vivificador reinando en nosotros siempre, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te dejo esta oración. Amén. 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 Gracias, Liliana. Bueno, Buenas noches. Juan, muchas gracias. Muchas Chao, gracias. Juan. Che, Sandrita, vamos Juan, por el ahorita, tiempo. De Lilianita, trasnoche. Ha Chao, sido Amparito. maravilloso. grabar. Una Bueno, Chao. Adiós. besos. Buenas noches.